No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer. Grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de Déficit Cero y Radio Pauta. Conduce Sebastián Bowen. Bienvenidos a un capítulo más de Para Ayer, programa que hacemos en conjunto entre Déficit Cero y Radio Pauta. Soy Sebastián Bowen y en estos capítulos buscamos conocer, adentrarnos justamente en la vida y en la reflexión de distintos referentes en distintos ámbitos y dimensiones de nuestro quehacer nacional. Siempre hemos dicho que la vivienda, los barrios y la ciudad pueden ser finalmente una palanca para impulsar el desarrollo sostenible de nuestro país. Hablando por desarrollo sostenible, justamente al mismo tiempo avanzar en desarrollo económico, inclusivo y también en el cuidado del medio ambiente. Es por eso que en este capítulo tenemos el agrado de contar hoy día con Margarita Ducci, actualmente directora ejecutiva de Pacto Global hace ya más de 15 años, Margarita. Así que muchas gracias por estar hoy día presente. No, encantada de estar aquí hoy día, Sebastián. Que además te vamos a aprovechar con dos sombreros, porque Margarita no solamente es directora hoy día de Pacto Global, sino que ella es arquitecta, es urbanista, así que vas a tener una mirada especial respecto a esta temática. Suponemos. Me encanta pensar en la ciudad, en la vivienda. Creo que es un espacio fundamental para la vida, así que coincido perfectamente con todo lo que promueve Déficit Cero en el sentido de concebir, ¿no? La ciudad y conseguir la vivienda como un espacio humano, un espacio que genera la cohesión, la vida, los logros, la familia, que va mucho más allá de lo que es una casa. Perfecto, mejor dicho imposible, así que pasando directamente a ti y para conocerte más, a las personas que nos están escuchando hoy día, tu historia con la vivienda, con los barrios, ¿dónde naciste? Si te imaginas los barrios donde te fuiste formando, creciendo, ¿cómo fueron? Y eso, ¿cómo recuerdas eso? Yo nací en Providencia y Providencia siempre fue mi casa y fue mi entorno total, no iba más allá de Providencia en el fondo, porque nací en la Clínica Santa María, en mi casa estaba en Antonio Belén, en la calle del Mercado, Providencia. El mercado era, no habían supermercados, así que el mercado era el supermercado del día, donde se compraba la comida del día, y vivía en esa calle, y mi colegio, la Maisonette, estaba a 2 cuadras en la calle, la avenida La Concepción, en ese tiempo. O sea, todo giraba en el barrio. Claro. Exacto, y los amigos estaban en la calle y andábamos en bicicleta, en patines, era todo muy cerca, y además había mucha gente que iba al colegio, y por el camino nos íbamos sumando a la patota, que llegaba finalmente una gran patota, llegábamos tarde generalmente, porque los que vivíamos cerca llegábamos tarde al colegio. Así que fue mucha vida de barrio. Y mi mamá, me acuerdo que iba al mercado todos los días y cuando tenía que hacer algo ya importante iba al centro. Pero eso era una cosa especial. Fíjate que hemos conversado con muchas personas en Para Ayer, en el programa, y esta idea del colegio cerca, ir caminando, era algo como parece mucho más típico en Chile de hace un tiempo. Y como que se ha ido de a poco perdiendo también esa idea. Hoy día mucha gente recorre en el fondo Santiago para llegar a su establecimiento educacional. Interesante eso. Yo creo que es muy duro para los niños. Piensa que pasan a veces 1 hora o más en un transporte escolar, llegan tarde, llegan cansados, y creo que el espíritu de tener todo cerca, de ir caminando, de ir con amigos al colegio todos los días, de ir comentando lo que sucedió en el día con esos amigos, creo que es una vida mucho más humana y mucho más lógica. Ojalá todos pudieran estar cerca de los colegios, cerca de donde hace su vida, cerca de su oficina. Creo que eso es un gran valor. Claro. Lamentablemente hoy día no se puede, por el tamaño de la ciudad, obviamente, y la diversidad de los trabajos, de los colegios y los objetivos de cada familia, ¿no? ¿Y en qué momento conociste la arquitectura? O sea, más que la conociste en realidad, ¿cuándo fue que te encontraste con que querías profundizar la profesión finalmente de la arquitectura? Sí, fíjate que no tenía nadie en la familia arquitecto, no tenía un referente cercano. Mi padre era médico y en realidad yo quise ser médico también, quise estudiar medicina, pero mi padre murió cuando yo tenía 11 años, éramos 9 hermanos
Y mi mamá no quiso que estudiara medicina definitivamente porque me dijo que era una vida muy dura para una mujer. Bueno, eran conceptos, ¿te acuerdas? Un poco más antiguos. Y me desilusionó mucho no poder hacerlo, sentirme un poco limitada a hacerlo. Y me puse a pensar, porque en gran parte mi tema de ser médico era como ayudar a las personas. Y pensé como desde qué otro ángulo se puede ayudar a las personas. Y pensé, se puede ayudar a las personas desde generar entornos, ambientes, espacios que acojan, que hagan una vida más agradable, más humana, de más cohesión, de más vida familiar, etcétera, de más espacios públicos gratos. Y por eso estudié arquitectura. Yo tenía 16 años cuando lo pensé así, pero me recuerdo perfecto cuando lo pensé. Y lo pensé como bien racionalmente desde ese ángulo. No conocía nada de la arquitectura, no tenía ninguna referencia y esa fue como mi motivación. Súper interesante. Y así como a ti con la medicina, a mí me pasa con la arquitectura. Yo soy sociólogo. Entonces, pero mi padre es arquitecto. Y claro, la arquitectura siempre ha sido algo que me ha llamado la atención por la mirada que logran tener, digamos, de lo que tú estás mencionando, de cómo configurar espacios que finalmente van configurando relaciones, ¿cierto? Van configurando vínculos, encuentros. Así que es súper interesante la mirada del arquitecto. Y que pueden cambiar lo que existe. O sea, pueden cambiar la forma en que las personas se relacionan, que era un poco lo que yo pensaba en ese tiempo también. Claro, desde ese tiempo. Que los espacios van agarrando esa personalidad que la gente se las da, finalmente. Exacto. Y después estudiaste un máster, digamos, un posgrado en urbanismo. Y ese lo estudiaste en Roma. Sí, yo siempre tuve la idea de estudiar fuera. Desde que entré a la universidad pensé que era fundamental tener una experiencia de estudiar fuera. Así que la verdad que yo, cuando postulé a una beca y cuando tuve la beca Italia, yo soy de ascendencia italiana, pero en ese momento yo no sabía que podía tener la doble nacionalidad, la tuve mucho después, no sabía. Mira. Postulé, tuve la beca, me fui a Roma, para mí era como algo necesario totalmente y de hecho me quedé trabajando allá, me quedé trabajando en arquitectura, me quedé 7 años. Viviendo allá en Roma. No en Roma, sino que después me trasladé a España, porque en ese tiempo en España la situación laboral era para los latinoamericanos, tenía el mismo permiso de trabajo que para los españoles. No así en los demás países de la Comunidad Europea. Y yo en ese tiempo, como no tenía la nacionalidad italiana, no tenía la posibilidad de quedarme después de la beca. Pero me quedé en España y curiosamente trabajé en arquitectura industrial, porque trabajé en la Ford, que se estaba instalando en España, la fábrica de autos, que necesitaba instalaciones en todas las regiones de España. Así que fue una combinación bastante bonita entre el trabajo y el recorrido, el conocimiento del país, porque tuve que ir a cada rincón de España a ver los proyectos de la Ford para sus instalaciones de sus concesionarios. Entonces eso me permitía conciliar muy bien el conocimiento del país, recorrido, el turismo en realidad, claro, con la arquitectura. Y si te acuerdas, Margarita, de ese momento en que tú pasaste de Chile a vivir en Roma, después en España, desde la mirada de una arquitecta, urbanista, ¿qué te llamó la atención de las diferencias de las ciudades, digamos, de la convivencia que existía en la ciudad, en los barrios, entre lo que estábamos viviendo en Chile en esa época y cómo se vivía allá? Me impresionó el respeto por la conservación de los lugares históricos, de los centros históricos de las ciudades, de los lugares antiguos con historia. Y en ese tiempo el que estaba mucho más atrasado España, porque cuando llegué a España ya estaban todos los edificios cubiertos en restauración. Tú ibas a un museo, ibas a un monumento, a una iglesia, y estabas siempre forradas así en tela porque estaban en reparación. Me llamó mucho la atención eso, es decir, el concepto de restaurar llegó más tarde a España en esos años. Ya se veía mucho antes aplicado en otros países, desde luego en los más desarrollados en Europa. Pero yo, por ejemplo, en Roma vivía al lado del Foro Romano. Era un mini espacio, ¿no? Pero era al lado del Foro Romano. Yo salía y estaba en el Foro Romano. Eso era impresionante. Era sueño eso. Era precioso. La verdad que muy, muy impactante estar ahí en pleno centro de Roma. Y caminar, porque en todas las ciudades europeas con sus centros históricos, solo el caminar es un deleite para la vista, los espacios que hay, las plazas, los lugares de encuentro.
todos son distintos, todos tienen un concepto diferente y son íconos en la ciudad. Entonces es muy fácil ubicarse en las ciudades porque uno sabe que en el norte hay tal monumento. Tienen como una identidad. ¿No es cierto? Tienen una identidad propia cada uno. Entonces es fácil ubicar los lugares junto con los monumentos o plazas o espacios públicos que existen. Conversamos con Margarita justo antes de comenzar el programa y justamente tú me mencionabas como esta dimensión de la arquitectura y de las ciudades finalmente que está asociada como con la belleza, de la estética finalmente, ¿cierto? Y cómo eso simboliza cosas, como al final habla también de un valor por las mismas cosas, que es lo que tú estás contando, donde vivías en Roma, de los barrios que paseabas. Y bueno, en Chile tenemos un desafío en esa materia, siempre, ¿cierto? Muchísimo. Yo creo que la estética se ha dejado un poco de lado y sobre todo en el crecimiento de nuestras ciudades y especialmente creo en Chile y en Santiago, el tema de la especulación por el terreno, aprovechar al máximo lo que permite la ordenanza municipal en cuanto a uso del suelo, nos ha llevado a hiperutilizar el suelo, el territorio, y dejar de producir espacios gratos públicos que deberían ser un aporte a la ciudad, deberían ser generosamente una entrega de parte de quienes desarrollan los proyectos, ¿no? Yo creo que es como una responsabilidad de que junto a desarrollar una enorme torre, por ejemplo, se genera un espacio público atractivo, verde, que acoja a los niños, que acoja a los mayores, que acoja a todo tipo de personas, o espacios que pueden ser diferenciados para distintas actividades. Y que no tiene que ver necesariamente con recursos. O sea, si bien responde a una hiperracionalización del espacio muchas veces, ¿cierto? Y que tú ves finalmente como una suerte de lógica más industrial en la ciudad, ¿cierto? De eficiencia. Muchas veces pasa también que, yo lo veo desde el lado de la vivienda social, por ejemplo, en donde hay a veces agrupaciones, comités de vivienda que participan desde el momento inicial en todo el proceso de construcción. Inevitablemente son barrios más bonitos, porque son barrios donde las familias se sienten más pertenecientes, más responsables, por lo tanto, de ese mismo barrio, y como bien conversábamos anteriormente, que van creciendo una personalidad propia, los barrios con la gente que los habita, esas personas también los van cuidando más. Por lo tanto, y con sus propios estilos, ¿cierto? Con sus propios gustos, con sus propias identidades, le van impregnando a esas casas, a ese barrio, de colores, de símbolos, de cosas que lo hacen ser más lindo y que también se procura en el tiempo así. Entonces, la belleza, creo, la estética, tiene que ver también con cómo la comunidad cuida, respeta y siente que ese lugar le pertenece. Totalmente. Y el concepto de vivienda social en Chile ha sido muy tradicional, muy esquemático. Siempre concebir la vivienda de lo que permiten ciertos metros en un cierto terreno. Pero, por ejemplo, el concepto de elemental de Alejandro Aravena, que justamente lo presentó en el evento de Déficit Cero, ¿verdad? A mí me gustó muchísimo cómo al final, dentro de los mismos metros cuadrados y dentro de los mismos terrenos que están y que son tan establecidos por la vivienda social en Chile hoy día, tú puedes generar esos espacios si pones a las personas de acuerdo, si dejas ciertos espacios para ser desarrollados por la comunidad y puedes generar espacios muy gratos. Y tal como tú dices, esos espacios van a ser valorados, van a ser cuidados, van a ser embellecidos también para que sean agradables, bonitos. Y va a dar un sentido de permanencia. Creo que eso va a influir también en la seguridad, que es un problema hoy día muy candente en nuestras ciudades, especialmente en Santiago y en los barrios más alejados, e incluso en los barrios más céntricos, ¿no? Porque la gente cuida lo que quiere, y lo quiere si es bonito también, porque si es un lugar feo, inhóspito y no acogedor, no tienes ningún cariño ni ningún sentido de pertenencia. Entonces creo que tenemos que generar todo eso. Y no solamente los arquitectos, hoy día ya es un trabajo, ¿no es cierto?, multidisciplinario, claro, de muchas personas, muchas profesiones, muchas entidades que intervienen para hacer esto mucho más integral para la persona, yo creo. En Chile y en Santiago tenemos espacios bonitos, tenemos espacios que han sido tradicionalmente cuidados o al menos respetados como espacio público, como la Quinta Normal, por ejemplo, que claro, tiene edificios icónicos
¿no? Como el Museo de la Aviación, como el Museo de Historia Natural. Pero tenemos que cuidarlos mucho más, tenemos que generar ahí un espacio que realmente lo aprovechemos, que sea mucho más grato, que sea mucho más verde, ojalá conseguir mucho más apoyo de financiamiento de otros para poderlo cuidar, para poderlo mantener, para poderlo forestar. Yo creo que nos falta mucho eso. Hay comunas más ricas que pueden hacer y que pueden tener un espacio público más verde, más grato, pero hay otras que no lo pueden hacer. Entonces hay que equilibrar un poco más esa situación en la ciudad para que tengamos un sistema más equilibrado de pulmones verdes, ¿no? Estamos conversando con Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Chile, además arquitecto, urbanista, así que estamos aprovechando desde esa beta también. Y en ese sentido, Margarita, yo creo que Chile ha tenido una historia, sobre todo como del 2000 en adelante, en que empezó a generar ciertas inversiones interesantes para construir espacios como los que están mencionando, sobre todo parques, ¿verdad? En ciertos lugares, algunos parques inundables, parques destinados a la infancia, lugares que buscaban ser como espacios de encuentro, incluso algunos centros cívicos, culturales, que empezaban a reunir mucha gente. En el último tiempo algo nos pasó, diría los últimos 5 años, que muchos lugares, incluso céntricos, empezaron a perderse de ese cuidado en distintas ciudades. Y que hace, por lo tanto, mucho más difícil volver a retomar esa senda de invertir, no solamente invertir plata, invertir en el fondo todos los chilenos y chilenas, invertir en ciertos lugares de cuidado. ¿Tienes alguna lectura de eso que nos ha pasado y alguna visión de por dónde podría venir para volver a generar espacios que tengan esa belleza, por decirlo de alguna manera? Yo creo que cuando tú ves un centro de la ciudad, como estamos viendo hoy día, el centro de Santiago descuidado, sucio, inseguro, peligroso incluso, desmotiva mucho, con comercio ambulante exagerado también. Creo que desmotiva mucho a las personas a cuidar. Porque el cuidado tiene que ser ejemplificador. Es decir, yo veo, ¿te acuerdas cuando recién se inauguró el metro? Que la gente cuidaba el metro y nos sorprendíamos los chilenos de ver cómo, bueno, tal vez no te acuerdas porque eres muy joven. No, pero pasa hasta el día de hoy, o sea, el metro es orgullo. Claro, es un orgullo, entonces la gente lo cuida. Yo me acuerdo cuando se inauguró el metro, me tocó. Pero la gente lo cuida porque en realidad dice, qué maravilla tener esto nosotros, qué oportunidad más buena de tenerlo. Tenemos que cuidarlo, ¿no es cierto? Esa reacción es natural, es totalmente intuitiva. Entonces, eso nos pasa en una ciudad que esté descuidada, que esté sucia, donde se acumula la basura. ¿A quién le va a interesar cuidar de no botar basura? Si ya le da lo mismo, si ya está sucio. Claro. Ese fenómeno, digamos, se produce, ¿no? Entonces, yo creo que es contagioso. Yo creo que hoy, pero en marzo estuve en Japón. Por una reunión de Pacto Global a nivel mundial. Y sabes que me enteré de algo que es bien impresionante. No hay basureros en la ciudad de Tokio porque se espera que la persona gestione su basura. Entonces la gente anda con una bolsita de basura, o sea, una bolsita plástica en el bolsillo o en la cartera, donde sea, y va acumulando la basura que va acumulando en el día. O sea, si se toma un helado, si se come una bolsita de galletas, lo que sea, ¿no? Lo acumula ahí. Un papel que haya usado, en fin, y lo bota al final en su casa donde procesan la basura domiciliaria. Claro. Imagínate eso, cómo podríamos, a cuántos años de cultura nuestra de desarrollo estaría. Creo que son muchísimos, creo que estamos muy lejos de eso, ¿no? Tener esa conciencia, pero nadie bota un papel, la ciudad impecable, impresionante. Ahora, yo creo que ellos también se sienten orgullosos de verlo así y por supuesto nadie quiere tampoco romper ese estado de la ciudad porque es grato para todos y como son tantos tienen que cuidarla, pues claro. No se haría muy, muy invivible. Y cuando vemos el tema directamente de la sostenibilidad, ¿cierto? O el desarrollo sostenible, que es justamente esta idea, la sostenibilidad o el desarrollo sostenible de un desarrollo que pueda perdurar en el tiempo y por lo tanto que sea altamente conectado, simbiótico, responsable con todo el entorno que tenemos, ¿verdad? Al mismo tiempo de cuidar a la propia humanidad en todo ese proceso. Algo que me ha llamado la atención de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que son los principales objetivos, una carta magna para el Pacto Global, la organización que tú diriges acá en Chile, es justamente que detrás de, o sea, vinculado a cada uno de esos objetivos está el espacio
de la ciudad, por decirlo así. Más allá de que haya un objetivo directamente orientado a comunidades y ciudades sostenibles, pero en cada uno de esos objetivos, en materia de cambio climático, en materia de agua, en materia de igualdad de género, en materia de pobreza, la ciudad aparece como un telón de fondo, por decirlo así. La ciudad, los barrios, incluso la propia vivienda. Entonces, ¿cómo vinculas tú el tema justamente de la casa o el tema de los barrios con el tema del desarrollo sostenible? Absolutamente vinculado, porque hoy día la población del mundo se va con una alta velocidad hacia las ciudades. Nos estamos transformando en ciudades más que poblaciones rurales están disminuyendo, lamentablemente, porque son necesarias. Pero la gente está llegando a la ciudad porque ahí tiene las mejores fuentes de trabajo, la mayor cantidad de oportunidades de desarrollo, de estudio, de colegio, de comercio, de negocios, de trabajo. Entonces, la gente llega a la ciudad, se traslada a la ciudad, la que era rural, y hay una transformación ahí. Pero normalmente la persona que vivía de manera rural, y sobre todo la persona más vulnerable, llega a la ciudad y su condición de vida siempre es muy inferior a la que tenía en la zona rural. Es muy inferior porque, por supuesto, el suelo es más caro, tener una vivienda resulta más difícil, más inaccesible, bueno, y todos los demás servicios, ¿no es cierto? Sobre todo hay un tema económico importante ahí, un tema de menor espacio, un tema de menor contacto con la naturaleza. Entonces yo creo que en las ciudades tenemos que resolver como los grandes nudos, los grandes cuellos de botella que hacen que la ciudad sea o vaya hacia un camino que va a ser muy invivible. Primero tenemos un tema de seguridad hoy día crítico, que es un tema crítico no solamente en nuestro país, en toda América Latina. El tema de seguridad es muy fuerte, pero en Chile se ha acentuado en los últimos años. Algunos lo aducen un poco a la inmigración, otros, ¿no es cierto?, distintas razones, baja en el empleo, o querámoslo o no, estamos con una tasa de inseguridad mucho más alta, que hace la vida en la ciudad más difícil, especialmente para la mujer, salir en la noche, caminar del trabajo a la casa en la noche por ciertas zonas, etc. Pero también tenemos un tema de transporte que hoy día se hace, el tráfico es enorme, eso no puede seguir creciendo, la cantidad de gente que tiene acceso al auto cada vez mayor, la cantidad de autos es exagerada porque hay muchos trayectos que se podrían hacer en transporte público o en bicicleta, hoy día hay mucho más ciclovías, ¿verdad? El metro tiene mucho más redes, el transporte público es bastante bueno en Santiago, hay mucho más buses eléctricos, entonces estamos en vías de tener una mejor transporte público, pero tenemos que también educarnos hacia disminuir el transporte privado, que se hace inviable en una ciudad que crece en población y en espacio, ¿no? Tenemos que tener... Seguridad de transporte. Seguridad de transporte es una cosa. Los residuos es otra. Si seguimos generando la cantidad de residuos que estamos generando y ya casi no podemos, las municipalidades ya no pueden hacerse cargo de todo el residuo, y además que eso va mayormente relleno sanitario, si no cambiamos también la manera de reciclar, reutilizar. Economía más circular. Una economía más circular, no podemos avanzar en eso tampoco. Entonces, yo como te contaba antes también, acabo de estar en el lanzamiento de la planta de CCU para reciclar, que es impresionante. En Renca, si no me equivoco. En Renca, sí. Claro, ellos van a generar con 20.000 pellets, 20.000 toneladas de pellets al año, van a generar 870 millones de botellas nuevas, es decir, que salieron todas de un reciclaje, que es maravilloso porque eso nos evitará ver tanta botella botada, porque ahora sí los recicladores y todo van a tener dónde llevar todo ese material para que sea reciclado. Entonces, es un ejemplo, ¿no?, de lo que tenemos que hacer. Creo que la ley del uso de la bolsa plástica, por ejemplo, fue muy bien recibido por toda la ciudadanía. Y creo que en ese sentido estamos mucho más avanzados que otros países. Mira. Menos uso del plástico. La ley REP también nos impone un reciclaje mayor y con sus reglamentos, con el uso de los neumáticos, por ejemplo, la cantidad que tiene que reciclar una empresa, sobre todo en materia de plásticos, embalajes, cajas, cartones, aceites, lubricantes, baterías, son requisitos que tiene que cumplir toda empresa.
Ahora tenemos que apuntar también a que eso en materia de cada familia, cada hogar, también camine hacia el reciclaje, y eso, el reciclaje domiciliario también impacte de manera importante. Que no sea solo el productor, ¿no? sino que claro, también el consumidor. Exactamente. En la ciudad. Así que te diría que los residuos también son otro tema. Bueno, y la vivienda es un tema fundamental, sobre todo la vivienda social. Una vivienda social de mayor calidad, una vivienda social que dentro de los parámetros de ella tenga espacios públicos mejores, mejor calidad. Hemos visto tantos ejemplos de viviendas que se llueven, que se filtran, que no permiten mantener la temperatura, que tienen mala calidad, que se destruyen en el tiempo, ¿cierto? Y eso creo que hay que cuidarlo cada vez más. Bueno, tú sabes que Déficit Cero nosotros decimos que estamos en la mitad de nuestra campaña, así que los invito a todos a conectarse ahí, que una casa no es una casa. Que va en línea con lo que tú mencionas justamente, que una casa es un espacio, una puerta, ¿cierto? A desarrollar distintos tipos de dimensiones de desarrollo, como todas las que mencionaste ahora. Claro. Seguridad, ¿cierto? Bueno, el transporte, la cohesión social, entre muchas otras. Donde la persona hace su vida, donde hace los vínculos con su familia, con sus amigos, con las personas de la comunidad. Por lo tanto, ese espacio debe ser grato, debe cumplir la funcionalidad básica al menos, de una buena manera, ¿cierto? Puede ser una casa simple, sencilla, pero tiene que cumplir los aspectos básicos de la vida, porque ahí va a ser donde se genera, donde crece la familia, donde se desarrolla, donde se proyecta. Un niño que creció con tanta limitación en su vivienda, que pasó frío, que vio espacios feos, que tuvo una comunidad ingrata, ¿no es cierto? No, quizás no va a estar tan bien preparado para desempeñarse en la vida. Es muy importante, finalmente. Margarita Ducci, muchísimas gracias por estar hoy día acá presente en Para Ayer. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Chao. Esto fue Para Ayer. Grandes voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en pauta.cl.